circunstancia. Pero mire, pasemos a notas ahora sí, de otro tipo. Pues algo que nos llamaba mucho la atención es sobre la situación acerca de los petróleos, de cómo se encuentran el día de hoy. Y digo porque hay diferentes tipos de petróleo. Allá en el Mar del Bren, el de Texas, el de acá de México, la mezcla mexicana. Ya habíamos escuchado nosotros al señor Enrique Peña Nieto en años pasados, que decía que se había acabado la gallina de los huevos de oro, que ya se había secado, pero era porque ellos ganaban dinero con la importación de combustibles, con la importación de este hidrocarburo gigante que es el petróleo, con los cuales ellos beneficiaban trayendo también el gas durante muchos años. México fue autosuficiente en ambos recursos, tanto gasolinas y gas, pero como salía del subsuelo de nosotros y era convertido por nosotros, las ganancias se quedaban en el erario público y la forma de robárselo más a despoblado, pues era trayéndolo del extranjero. Hoy el presidente de la República nos dice claramente: no hemos revertido toda la importación del petróleo. Si antes era el 70%, dice que hoy ya le disminuyó el 45% de ese 70%. Esto quiere decir que estamos hablando cerca de un 40% de ese 70%. Todavía estamos ahí en esa situación, con lo cual cuando se echen a andar dos bocas en el año 2023, que es el año que entra, dejaremos de importar gasolinas, porque bajó mucho. Es una importación pero camuflajeada lo que está sucediendo con Deer Park, porque es de nosotros. Así que nosotros mismos refinamos nuestro propio petróleo, lo convertimos en gasolina y no nos cuesta tanto como era en años anteriores. Por lo tanto, sí hay excedentes del petróleo, sí hay excedentes, y esos excedentes están siendo aplicados en este momento para que no aumente la gasolina dentro de nuestro país. Que quede muy claro, los excedentes no desaparecen como en el sexenio de Fox, como en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que es cuando ha estado más cara la mezcla mexicana, y nunca supimos dónde quedaron los miles de millones de dólares excedentes del petróleo en aquella ocasión. Y hoy el presidente fue claro: van inyectados en un subsidio claro, para que no aumenten las gasolinas. O sea, un círculo ahí mismo para que todos los mexicanos nos veamos beneficiados con el precio de los combustibles. Es correcto. Fíjate, Carlos, yo recuerdo el argumento que utilizaba Riquín Canallín, Profugín, diciendo que si él llegaba a ser presidente, definitivamente iba a abandonar la actividad del petróleo, pues porque claro, ya estábamos próximos a llegar a la utilización de automóviles eléctricos, que ya le daba 7 años al petróleo como para que en el mundo desapareciera. Naturalmente, hipócrita y falso, como ha sido siempre, le dieron cabida a Odebrecht, que quería meter las manos también al petróleo, que quería meter las manos a Comisión Federal de Electricidad, que quería meter las manos a las minas. Les abrieron toda la puerta, aceptaron sus recursos en dólares, prácticamente quedaron vendidos. Estoy hablando desde Calderón, Peña Nieto, y quienes en ese entonces dirigían la actividad petrolera de México. Pero hoy nos damos cuenta, porque la nota es, y el petróleo ya no es negocio. Por supuesto que es negocio, y ahorita es más negocio que hace muchísimo tiempo, porque los mercados están cerrados, porque Estados Unidos está buscando petróleo de Venezuela, porque le está cerrando la puerta a la importación de petróleo de Rusia. Esto es para hacerle más daño, para que su dolor sea mayor. Rusia tiene mercado en otros países y no necesariamente requiere de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos, ya lo dijo Carlos, fue y se arrodilló frente a las autoridades de Venezuela para que les hicieran favor de venderles
petróleo. Ese es el gran riesgo que tenemos nosotros, que en una conflagración bélica, que en una guerra, podamos quedar en medio de la misma, porque la potencia que tenemos nosotros en el norte de nuestro país puede querer o puede venir a querer disponer de nuestros recursos, como ya otras veces lo intentó. Pues ahí está Profugín. Ojalá y venga a hacer otro video de esos para ver cómo le va por estos rumbos. ¿Cómo ves eso, Nefta? Para mí me impresiona la capacidad que tienen estos de mentirnos, de manejar la noticia, porque mucha gente se dio cuenta que sacaba de contexto con datos que no eran parte del futuro, ni siquiera del presente, sino de muy el pasado. Hablamos de 80s y 90s, que eran sus bases en las cuales se colgaba Enrique Canallín, cuando nos decía que no, que la quema de combustible ya estaba atrás, el generar gases ya estaba obsoleto, que lo de hoy eran las plantas hidroeléctricas, aquellas que estaban con el medio ambiente. No nos vayamos tan lejos. ¿Qué acaba de decir Elon Musk? Que se necesita aumentar la producción de petróleo y gas de inmediato. Sí, se necesitan buscar alternativas, las fuentes de suministro de petróleo de manera global y de gas. Eso es claro. ¿Por qué? Qué casualidad que ahora sí Biden le cierra las puertas o las fronteras, diría yo, de los gases que vienen prominentes o que provienen de ya Europa, como tales de Rusia. ¿Y qué pasa? Ahora sí voltea a ver a Venezuela. Es aquí cuando yo digo, Ricardo Anaya, ¿no te arde? Tú quien decías que cuando habíamos visto a Estados Unidos pidiéndole ayuda a Venezuela, cuando veía que su jefe directo, que al parecer los de Acción Nacional reciben órdenes por parte de allá de varios gringos que aportan demasiada inversión para el ataque a este actual gobierno, es aquí cuando le digo, Ricardo Anaya, has hecho por completo el ridículo. Se nota que se te caen tus mentiras y tu intento por atacar la cuarta transformación. ¿Ahora qué tiene que decir? Es cierto, como lo comentaban hace unos momentos, ¿ahora qué tienes que decir? ¿Ahora qué vas a decir con respecto a de que podríamos ver que a Venezuela se le levante la economía con esta tragedia, que no deseamos la muerte de nadie, pero ¿será que Venezuela ahora sí se levante, ahora sí tome y pues ya se vea su economía en la alza? No creo. Miren, y algo que llama mucho la atención, para si dejas de compartir ahí, Janef. Listo. Algo que llama mucho la atención sobre la hipocresía de todos estos sinvergüenzas que nombraron ahorita, Enrique Canallín y Elon Musk. Más del 80% de los autos eléctricos están hechos a base de derivados del petróleo. O sea, un auto de Tesla, un auto Tesla, antes de sacarlo al mercado ya, aunque empiece a rodar, ya se gastaron emisiones de CO2, bastantitas, para poder crear plásticos, telas, pinturas, conductores. El 40% de lo que es el auto, el 40% del auto pertenece a las pilas, y las pilas están hechas a base, aparte de litio y cadmio que tienen por ahí, el 40% está hecho a base del petróleo, a derivados del petróleo. Cuando el auto ya está en rodamiento, tiene que irse a conectar a un enchufe eléctrico, donde la electricidad es generada en el 80%, ya que se viene el dato, por energías, las energías fósiles, que es el gas, raramente combustóleo ya, también aquí como en México raramente, lo que es el carbón y otros derivados más, en los cuales no son energías limpias, porque pocos usan la geotermia, porque poco se usa la hidroeléctrica, porque poco se usa la energía solar, porque poco se usa a comparación de los combustibles fósiles, porque poco se usa la eólica. Entonces, cuando el carro lo tiene que ir a cargar, está gastando CO2, porque para convertir esa electricidad, generadoras de electricidad, convertirlas y llevarlas a su auto, también están contaminando
claro que el daño es menor. ¿Por qué se está en estos momentos auspiciando que los autos sean eléctricos? Fíjese la hipocresía del conservadurismo, que no nos quieren decir la verdad. Para el año 2050, 2060, ya no habrá autos a combustión interna movidos por gasolinas. Hasta el día de hoy, para esos años. Ya están las leyes hechas en diferentes países. Pero esto es porque si nosotros dejaríamos los autos a gasolina, que sí les interesa al mercado internacional, nos gastaríamos el petróleo para el año 2070, ya no habría petróleo ahora sí. Y como la mayoría de sus artículos, como el que tengo yo aquí, audífonos, al gran López Obrador caricaturizado aquí, que son pinturas, telas de poliéster, todo lo que ve aquí la mayoría no todo, son derivados del petróleo. ¿Qué iba a suceder si seguíamos con los autos de combustión interna? ¿Qué iba a suceder para el año 2070? Pues necesitábamos sustituir todo esto, los plásticos. ¿Dónde? Cuando vieron que no hay sustitutos al día de hoy, decidieron postergar 200 años la desaparición del petróleo. ¿Y cómo fue el estudio? Que haciendo los autos eléctricos podían postergar 200 años, acabarse ahora sí las reservas de petróleo que hay en el mundo y de esa manera seguir gozando de todo esto que vemos aquí en estos momentos. Entonces es una hipocresía muy grande de que ya no se va a emitir CO2. Para fabricar todo esto se necesita contaminar, no hay de otra. Nada más que así no nos platican la verdad. Y López Obrador, ya para terminar, hace una jugada maestra. Sabe que hay abajo del subsuelo mexicano grandes cantidades de petróleo, pero ellos saben cuántos son las reservas. Y Vicente Fox Quesada de manera ignorante y maliciosa le dice que cómo es tonto, presidente, saque todo el petróleo ahorita que está caro y véndalo para que obtenga grandes recursos. Andrés Manuel dice, no, tonto es usted, porque yo necesito ir sacando nada más lo que necesitan los mexicanos el día de hoy para dejarle a las generaciones futuras y que no dependan del extranjero, porque bien me vería como ustedes sacando todo el petróleo que tenemos ahorita como lo hizo Peña Nieto ya al final para obtener recursos y que se frieguen las futuras generaciones. Oye. Un estadista, Víctor, para terminar, un estadista, Víctor Inef, ve por la siguiente generación. Un gandaya ve por la siguiente elección. Adelante, Vittorio. Sí, nada más para comentarte, Carlos, que se expresó como se sabe expresar Vicente Fox, como un descerebrado, un tipo que no razona, que no piensa, que no tiene ideales en absoluto, sino que busca el momento, como lo hizo en su sexenio, para sacar el mayor beneficio posible desde el punto de vista económico y dejando al garete, a la deriva, a la sociedad, porque no les interesa, Carlos. Sin embargo, hoy nos damos cuenta de que México es una potencia, es un país que tiene, un potencial enorme en todos los sentidos, pero querían acabarse bosques, selvas, playas, mares, querían acabarse todo, Carlos. Estos neoliberales que inconscientes, inmorales, ignorantes, y qué bueno que estamos viviendo un momento, como se ha dicho ya en muchas ocasiones, un momento histórico en defensa de la riqueza de México. Y bueno, pues estamos hablando de un expresidente, el cual era un empresario que llegó en bancarrota por completo y se vio favorecido por, aparte su partido, pues por la presidencia. A quien le dio la oportunidad de tener una mesa llena de banquetes gracias a los grandes capos de la droga y entre ellos, celebridades, no vamos a decir quiénes, pero hasta sus hijos se vieron favorecidos y sirviéndose en charola de plata por completo. Felipe Calderón, usted que promueve tanto la introducción de las drogas
legalizadas a México, y no de forma médica, sino para que lo dejen estar el guariguano todos los días y así soportar la presión que tiene por parte de su esposa, quien es la que lleva ahí el látigo o la regla claramente en la casa. Es que sus tweets son bajo la presión, yo creo, de la misma Martita, diría yo. Pobrecito, da de recibir demasiado maltrato, pobrecito, por eso llora y prefiere irse a sus churros de cajeta, diría yo. A su fuente de la inspiración. O sea,